naciste? Cuando empiece a hablar, mi acento se conoce, soy mendocino. ¿Sos mendocino? ¿Mendoza capital? San Martín es al este de la ciudad, una ciudad bastante importante, muy vitivinícola, otro mundo. Nada que ver con la capital y con la vorágine, un poco más tranqui San Martín. Sí, es una ciudad relativamente grande, debe ser que es casi la población de Tandil, pero es una ciudad muy productiva, no tiene encantos turísticos, otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, comenzaste tus estudios primarios, secundarios, todos en Mendoza. Anduve por todos lados. Primero fue un colegio parroquial en San Martín, que en su momento estaban los padres calabrinianos, pero pasó a ser como una sociedad familiar al final. Era un colegio parroquial y ahí estuvo un poco la base religiosa, que de algún modo, además de lo que venía de la familia, entró en mi corazón, ¿no? ¿Tu familia era católica, practicante? Es una familia católica, practicante, de cierta singularidad. Mamá es una convertida, mamá se convirtió a los 13 años. Su papá era agnóstico y pensaba que porque él no tenía fe no tenía que bautizar a sus hijas. Y ella pidió que la bautizaran a los 13 años y él no tuvo ningún inconveniente y se bautizó. Entonces la gente convertida y de ese modo suele ser muy potente en su fe, ¿no? ¿Y qué fue lo que a ella la llevó a convertirse a los 13 años? Algo muy especial. Religión en las escuelas públicas en su época. Ella descubrió la religión a través de eso. De la escuela pública, ahora no hay más religión. En la época de Perón era que había religión en las épocas, en las escuelas públicas. Y mi padre, el otro extremo, papá hijo de una italiana genovesa y de un criollo, bueno, él pupilo Don Bosco, así que claro. Son como dos formas de ser religioso bastante intensa, ¿no? Papá con una experiencia bonita en su pupilaje cuando estuvo en Don Bosco. Entonces en casa la fe era como algo natural, no era una cosa obligatoria, y mamá era muy orante, sigue siéndolo, y papá una persona muy de vida sacramental, pero al mismo tiempo un empresario, es una persona muy inserta en el medio, ¿no? Claro. Nunca se adaptó a estar en parroquias, en actividades parroquiales. Claro. Rubén, ¿y cuántos hermanos tenés? Somos 4, yo soy el mayor, y somos intercalados, 2 varones y 2 mujeres, varón, mujer, varón, mujer. ¿Y cómo fue la vida de ellos también en cuanto a la religión? Cuando yo entré acá, mi hermano estaba en 4º año de teología en el seminario y mi hermana estaba como novicia en las monjas de clausura dominica que están en San Justo, las Catalinas. Entonces lo mío fue medio con una condensación de ellos dos, y ellos dos por otras razones. Mi hermano abandonó el sacerdocio en buena forma y mi hermana se enfermó cuando estaba por hacer sus votos y no pudo llegar a ser monja, y hoy es mamá. Así que el único que... Y yo conocí la vida contemplativa a través de la experiencia de ella. Es decir, yo cuando mi búsqueda del Señor desde muy joven, con bastante conciencia, tuve una crisis muy potente cuando hice el ejército. En ese momento es donde uno empieza a ser uno mismo y lo busca con mucha intensidad. Yo hice infantería de montaña en un regimiento muy pobre, en el 78, ¿no? Y bueno, ahí fue mi gran experiencia del Señor, ya queriendo madurar. El destete, uno no está con la madre. Claro. Siempre digo que una de las virtudes del ejército es el destete. Claro. Porque uno se tiene que hacer hombrecito a la fuerza. Para mí fue una experiencia buena. Y después, cuando fui a la facultad, bueno, yo tuve una crisis religiosa muy grande ahí en el ejército mismo.
y me llevó 2 o 3 años resolverla. ¿Crisis religiosa, cuando te referís a esto, es replantearte tu vocación? Tuve la gracia de que me movieran todos los esquemas que tenía. Estuve con un protestante a quien quiero mucho, que me dio vuelta todo y entré en cuestiones sobre todo. Pero me tenía que pasar porque uno, hasta que no profundiza la experiencia de fe, no hace decisiones personales. Entonces, así empezó mi gran movida y en ese momento surgían las vocaciones de mis hermanos. Yo tenía una crisis existencial porque tenía más cuestionamientos, prejuicios, todo lo que había creído se me había venido abajo y no quería transferir la sanidad y la buena experiencia que estaban pasando mis hermanos. Entonces me aislé en el estudio, siempre fui muy responsable, sin arrogar de eso, pero bueno, soy el mayorcito. Y entonces es como que a mí el tiempo de la vocación se me pasó. Me fui a estudiar, siempre quería qué? casarme. Sí, me gradué de ingeniero civil. ¿Y querías pero casarte? En realidad soy titulado, no soy ingeniero, porque la crisis de la vocación es cuando me estaba por recibir. Yo me quería casar, tenía un ideal por el matrimonio bastante lindo, pero bueno, en un momento se me hizo un planteo de si mi vida era para el matrimonio o no, y quien era mi novia me tuvo que acompañar en el discernimiento. Y sí, me di cuenta que el Señor me llamaba a otra cosa, y habiendo conocido la experiencia de mi hermana, me di cuenta que lo mío no era ser un cura párroco, no era la vida apostólica, aunque había estado muy inserto en la actividad apostólica, pero había descubierto más por la práctica que por... No me daba cuenta, pero mi vida de orante era potente. Y entonces, de golpe vi la vida consagrada, contemplativa en la mujer y digo, bueno, ¿hay algo de esto para hombre? Esa fue mi pregunta. Y quise venir acá. Porque me enteré, estaban los hermanos benedictinos. ¿Esta fue tu primera experiencia acá con los monjes trapenses? Sí, yo vine, me faltaban 5 materias para recibirme, cuando me dijeron, cuando me presenté para averiguar acá, y me dijeron, bueno, termine su ciclo, recíbase y venga. Lo cual para mí fue bastante pesado porque mi cabeza estaba en otro lado, claro. Pero era lógico. Entonces fui, saqué mi título, se lo regalé a mis padres y me vine. Tus padres siempre acompañaron esto, ¿no? Siempre fueron muy discretos, nunca lo potenciaron. Inclusive las vocaciones de mis otros hermanos. Era como un fruto natural que salía en la casa. Y al final Dios nos va trazando los caminos, porque hay una cosa muy importante en la vocación. Siempre hay acompañantes. Y mi vida estuvo asignada en distintos momentos de mi vida siempre por alguna persona que me iluminaba. Desde la infancia hasta la adolescencia. En la adolescencia siempre tiene que haber alguien importante que lo confirme a uno en la opción por el bien, la bondad, y no dejarse ir a donde vamos todos los jóvenes, en la búsqueda o en la inseguridad o en las emociones en maduración. Entonces, bueno, siempre vi personas que me iluminaron. Esto es por ejemplo, por eso digo eso que me pasó en el ejército, que me encontré una experiencia con un protestante muy preparado y muy honesto, me hizo bien. No, yo estoy feliz que me haya pasado eso, aunque fue un tiempo de oscuridad muy grande porque me tuve que reencontrar con la iglesia en forma más madura. Digo, esto de encontrar esos acompañantes en distintas etapas de tu vida, ¿es porque vos estabas atento o vos crees que... bueno, porque yo a veces hablando, no nos damos cuenta de que esos acompañantes están... sí,
yo me di cuenta siempre de los acompañantes. Por otro lado, cada uno me aportaba una cosa distinta, ¿no? En la facultad, por ejemplo, tenía mi mejor amigo que ha fallecido hace unos años. Era totalmente agnóstico, es decir, y de una ética y una honestidad tremenda. Entonces uno se encuentra con que no solamente es patrimonio del que se dice religioso la bondad y la seriedad, entonces como que a uno lo confirma en el bien. Y bueno, en el fondo, ser cristiano es que nos confirmemos unos a otros en la fe y en el bien, ¿no? En la verdad. La fe no es mía, la fe es nuestra. Claro. Y cuando le descargan el enfermo por arriba del techo a Jesús, Jesús lo cura por la fe de los que lo llevan, no por la fe del enfermo. Entonces la fe es de la Iglesia, ¿no? Entonces no es solamente los contenidos de la fe, sino es la actitud ante la presencia de Dios que transforma la vida de uno, ¿no? Y muchas veces uno no se da cuenta. Después cuando vas reflexionando sobre tu vida, te encontrás que te fue muy bien y vos no lo podías haber hecho mejor. Es decir, alguien más había, ¿no? Claro. Entonces, y como los frutos del Espíritu son la alegría y la paz que uno va teniendo, es el modo de entender uno si es Dios el que está actuando y uno de algún modo respondiendo. Y después eso también genera el entusiasmo por compartirlo, aunque mi vida nunca fue llamado a ser apostolado, pero yo me vine acá y realmente empecé a madurar otras cosas que estaban pendientes, porque la vida es una continua rueda, ¿no? ¿Qué te recibió acá cuando viniste? ¿Quién fue el primer hermano El que tuviste azuleño, el padre contacto? Leandro, ¿quién va a ser? El padre Leandro. Padre Leandro, que me confesé muchos años con él, pero bueno, él era el hospedero en su momento, era el prior en esa época, y después la comunidad, el testimonio de la comunidad, ver hombres que oran y que están consagrados a Dios, y después ver hombres que son todos tremendamente distintos y todos suman, no son, es decir, que seamos distintos no es un problema, sino que es una riqueza. Claro. Pero bueno, ahí está el arte del superior para que las diferencias no se transformen en conflicto o en problemitas domésticos. Cotidianos. ¿No? Claro. Bueno, ¿hiciste tu experiencia y ya te quedaste o Yo hice mi saliste? experiencia y mi novia me esperaba. Ah, Y ese tema era espinoso porque ella fue muy muy leal y en bancarme, porque realmente yo después siempre digo que se salvó de mí, ¿no? Porque pero me aguantó eso, y el padre que me acompañaba en su momento me dijo: mira, lo mejor es que no la dejes y que la cosa se dé con naturalidad. Es decir, porque es un proceso, uno empieza, son conflictos de amores. tal cual. Entonces uno tiene que ir viendo, encontrarse consigo mismo, pero además nunca uno tiene la certeza total. De hecho, cuando yo me di cuenta acá que me sentía llamado a esto, temblaba como un pajarito. Era terror. Era una mezcla de terror, miedo por la opción, y al mismo tiempo una atracción irresistible. Es decir, es esto, pero con miedo. Entonces, yo soy medio lanzado y me tiré a la pileta. Sí. Y había agua. Sí, felizmente. Agua y hermanos que te reciben, Claro. y que te aguantan, porque después vos venís con toda tu mochila, ¿no? Entonces la paciencia del que ya tiene años en espiritualidad, Que es ya atravesó por eso. cada uno lo hace a su modo, pero hay algo que es en común. Claro. Y entonces el que te recibe es el que te edifica. Es decir, así como te digo que la fe es de todo, la vida espiritual en general la transmite quien tiene experiencia espiritual. Y lamentablemente no mucha gente está preparada para eso. Entonces es difícil acompañar a la persona en el discernimiento de qué es lo que le está pasando, porque las motivaciones son muchas. Uno no solamente va a una vida consagrada porque es un héroe, sino porque es un necesitado. Y entonces a uno cuando dice que sigue a Dios
¿a qué Dios está siguiendo? Si muchas veces Dios es uno mismo, en el sentido de que uno está buscando sus propios proyectos personales. Ahora, si hay una cuota verdadera de que el llamado es real, Dios mismo va haciendo el trabajo, es decir, te va puliendo de las cosas que sobran. Y no se termina nunca. Va sacando esas capas de la cebolla y deja el verdadero yo, ¿no? Sí, sí, y te cambia los esquemas. No es por hacerte sufrir, sino simplemente para que uno sane las heridas y pueda entregarse más sanamente en el camino al cual está llamado. Y una vez que ingresaste acá, hiciste tus votos definitivos, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Lo mínimo son 6 años para tener los votos definitivos. No todos lo hacemos en ese tiempo. Yo lo hice en ese tiempo. Además, no era tan joven cuando entré, tenía 27 años, es decir, tenía más o menos una edad de decisiones. Pero son 1 año de postulante, que es una figura que todavía no es formal, la pertenencia a la comunidad. 2 años de novicio, ya uno figura como un candidato a hacer sus votos. Después vienen los votos temporales, que duran, aquí es lo que se puede alargar, pueden durar 3, 9, 12 años. Es decir, eso uno puede renovar cada año o cada 3 años si la persona no está definida. Y los votos definitivos. Yo a los 3 años que se cumplió lo mínimo, yo ya tomé mi decisión. Y acá estoy. ¿Estabas seguro? Qué sé yo, uno es muy inconsciente en todas estas cosas, Claro. Pero... Te dejaste llevar, digamos. Sí, acá está el tema, la comunidad misma te percibe, si uno en lo esencial está acertando. También se equivoca la comunidad a veces y la persona indicada. Entonces, pero los superiores tienen que ser cuidadosos de que no por un entusiasmo de tener más gente, la vocación no sea esta. Por otro lado, en la vida monástica es muy singular porque no se constituye solamente por los que están, sino por los que pasan. Entonces, los que pasan enriquecen a la comunidad, hacen su proceso. Muchos otros religiosos o sacerdotes o laicos están con nosotros 1 año, medio año, 2 años, y les sirve en su proceso personal. Esa persona se va enriquecida y dejó su riqueza. Entonces, no es un drama que una persona no haga los votos, sino que si no es para esta comunidad, estamos felices de que encuentre su camino, ¿no? A veces cuando uno desconoce, ¿no?, cómo se manejan dentro de las comunidades, especialmente de clausura, muchas veces se piensa eso, de que son como que quieren captar, y todo lo contrario. Creo que abren las puertas para que se quede realmente el que quiere quedarse y el que tiene verdadera vocación, ¿no? Bueno, San Benito era bastante drástico. San Benito los maltrataba a propósito. Para que se fuera. No, para o probar se el quedara, espíritu. claro. Es decir, para probar, porque por más que uno se va haciendo suave y se va purificando, hay que tener una cierta fortaleza y una cierta disposición a la actividad espiritual, que es medio misterioso cómo lo tenemos. Es decir, uno lo tiene en semilla y se desarrolla. Y eso es lo que tiene que captar el que está a cargo de las vocaciones, ¿no? Dentro de la vida monástica de los cistercienses, uno de los pilares es el trabajo con las manos, ¿no? Sí. O sea, la oración y el trabajo con las manos. Sí. ¿Ustedes van probando distintas actividades, eligen? ¿Cómo es el tema del trabajo acá? Ese es un tema espinoso. Ajá. Porque, digamos, el modo en que fue constituida la vida monástica en el pasado, un monasterio por el trabajo de los monjes o inclusive de algunos empleados seglares, permitía que pudiera ser autosuficiente. Es decir, la producción te permitía un cierto equilibrio o una cierta certeza. Por otro lado, en el pasado fueron muchas veces los monasterios polos de desarrollo, ¿no? Hoy en día la economía es financiera, tiene otra dinámica. Claro. Entonces, que tú trabajes no significa que te alcance para vivir. Claro. En ese sentido padecimos lo mismo que padecen. Nosotros
el campo ahora nos va muy bien, pero hemos padecido en algunos momentos mucho. También somos un poco privilegiados porque cuando estamos medio ahorcados siempre alguien nos ayuda. Entonces, que eso no le pasa a cualquier campesino. Claro. Entonces, lo entendemos como la mano de Dios y la posibilidad de recibir el bien de otras personas. Pero no estamos tan enfocados en que lo esencial es el trabajo, sino nosotros trabajamos para ser como cualquier hombre, pero hoy en día el trabajo no es solamente manual, sino hay, qué sé yo, también hay trabajo informático hoy, y hay trabajo cultural, hay trabajo artístico. Entonces, en ese sentido, no todos los que vienen, yo me he pasado 15 años a caballo, soy el encargado del campo, y vengo de un medio totalmente distinto y calcé como en un zapato, perfecto en esto, es como un carisma oculto, no sé. ¿Te gusta? Ah, sí, me fascina, y me he especializado mucho en esto, pero entonces cuando me dieron la responsabilidad no era que yo era el mejor, sino que no había otro. Entonces uno se desarrolla y, es decir, en el fondo nosotros, con el servicio que damos a la comunidad, es como la excusa que Dios tiene para tenerte entretenido y que lo principal sea tu vida espiritual. Entonces vos tenés algo que hacer que te hace responsable, que te hace ser como cualquier ser humano para tu desarrollo integral. Entonces lo físico, el trabajo manual o el trabajo intelectual hace que la persona se integre en todas sus facetas, ¿no? La comunidad está compuesta por sacerdotes y por monjes. Hay monjes que no son sacerdotes. ¿Cómo es la opción? Vos podés optar. Somos todos monjes. Todos son monjes, pero algunos sacerdotes y otros no. Sí, bueno, y en parte eso se debe a que, precisamente porque no tenemos actividad apostólica, estrictamente los sacerdotes que necesitamos son para la vida sacramental interna, para un servicio menor que para la gente que se acerca, o para atender a nuestras hermanas trapenses, que están asociadas, es decir, son parte de nuestra orden, y generalmente un capellán nuestro está con ellas. Pero no es esencial en nosotros el ser sacerdotes ministeriales. De hecho, hasta ahora yo nunca me sentí llamado al sacerdocio y no se entiende mucho, porque si vos no sos cura no se entiende, pero bueno, es parte de... siempre dicen que las mujeres son incomprendidas, pero yo creo que no hay más incomprendido que un hermano, porque todo el mundo te pregunta, ¿por qué no sos sacerdote? Claro. Y yo no soy sacerdote porque no fui llamado al sacerdocio. Quieres desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la palabra, en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la doctrina. Quieres celebrar con fidelidad y piadosamente el Evangelio del Señor, principalmente en el sacrificio de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de Cristo. Sí, quiero. Con fe pagaré al Señor todo el bien que me hizo. Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Con fe pagaré al Señor todo el bien que me hizo. Yo, Señor, soy tu servidor lo mismo que mi madre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Con fe pagaré al Señor todo el bien que me hizo. ¿Y ustedes cómo trabajan el apego o el desapego acá adentro? Bueno,
son las tendencias humanas que uno tiene. Es decir, en la medida que uno logra el desapego, ¿es más libre para llegar a Dios? Sí y no. Uno tiene que desapegarse para amar con mayor pureza y para amar correctamente a lo que tiene que amar, ¿no? Muchas veces nuestras necesidades y nuestras enfermedades nos hacen buscar seguridades en cosas que no son sustanciales, ¿no? Entonces uno, y en el fondo son todos nuestros problemas afectivos, siempre es así. Entonces uno busca, se apega a cosas o a personas o a cargos o a éxitos, es decir, depende de cada tipo de personalidad, que felizmente somos todos distintos. Entonces, en el fondo uno, es como que esas cosas se te van yendo, en algunas personas en forma más drástica, en otras personas más suave. Y esa es la pedagogía de Dios. Dios no nos presiona, no nos aprieta para que respondamos, somos libres. Pero todos tenemos, como dicen, tenemos gotera en el rancho. Entonces, entonces esas cosas se tienen que ir saneando, se tienen que ir limpiando. Es decir, en dos palabras, ¿el monje qué? ¿Quién es el monje? Es el que fundamentalmente busca a Dios. Bueno, muchos otros buscan a Dios, pero en el monje es expreso eso. Uno viene al monasterio a buscar a Dios. San Benito dice en la regla cuando hace el discernimiento, pregunta, fíjense en si el candidato busca realmente a Dios. Entonces, pero a uno a Dios lo busca, al Dios que cree que busca, y después se va mostrando de a poquito a lo largo de la maduración cuál es el verdadero Dios. Y aquí pueden estar los apegos, es decir, las pequeñas idolatrías que uno hace de cosas que no son esenciales, o de personas, o de necesidad de ser querido, es decir, hay una legítima necesidad de ser querido y hay una enfermiza necesidad de ser querido. Entonces, todas esas cosas que a uno lo distraen, ¿no? Y el que sabe discernir espiritualmente se ve si la persona va respondiendo bien. Por otro lado, en nuestro caso, cuando vos te apegás a algo, no te dura. Claro. Inclusive dicen, ¿no? Yo leí un libro era un idealista protestante, Scott Peck, bastante conocido. Trata el tema del poder, ¿no? Y como buen americano, que ellos no se avergüenzan del poder. El poder es el que sabe que es apto para el poder, no tiene por qué avergonzarse del poder. Pero no está mal el poder. Ahora, el que entiende bien al poder sabe que no le dura. Y procura que no le dura. ¿Por qué? Porque es un servicio. El que se apropia del poder ya patinó. Claro. Además se le va a ir. Es decir, tarde o temprano se le va a ir. Entonces es un tema bastante conflictivo. Claro. En todos los órdenes de la vida. No estoy hablando de política. En todos los órdenes de la vida. En la familia, en las necesidades personales, en las relaciones humanas. Claro, por eso hablaba del desapego, ¿no? Claro. De esto de aprender a... Vos te referís en varias de tus respuestas, me dijiste el verdadero Dios, el Dios que te voy buscando. ¿A qué te referís cuando hablas de ese Dios? Es lo que estoy buscando. Se ve en los frutos del Espíritu, que un poco San Pablo dice, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Que actúa en nosotros o en las personas. Porque muchas veces nos hacemos dioses falsos, que es el Dios que uno mismo se hace, o la vida, inclusive la vida ética, uno la puede hacer endiosarla, ¿no? Y como han dicho los últimos papas, han insistido, es decir, la vida cristiana no es una vida solamente moral y ética, es más que eso, es una relación personal con alguien
es una de las cosas que nos acaba de decir ahora el Papa Francisco. Dice, acá no es importante ser papa, obispo, ni cardenal, ni cura, ni nada. Acá lo importante es la relación con Jesús. Claro. Es muy simple, pero no es tan simple. No es tan simple. Es muy simple en sí mismo, pero nosotros somos complejos y algunos somos más complejos. Entonces, y la complejidad tampoco está mal, simplemente uno tiene que ver qué se hace con ella, ¿no? Entonces, descubrir a Dios es un tema muy cisterciense, llegar al rostro de Dios. En nuestro caso, en nuestro tipo de vida, lo hacemos a través de nuestras herramientas espirituales y físicas. Nosotros tenemos unos horarios de oración. Es decir, a Dios, ¿quién lo ve? ¿Quién tiene el corazón puro? ¿Quién tiene el corazón puro? La persona que realmente, como dice el Señor, ¿no? Orad constantemente para que se te purifique el corazón. Entonces, nuestro sistema de oración tiene que ver con que nosotros realmente hagamos un acto de elevación permanente a la presencia de Dios, y que se da en los medios que tenemos. Es decir, la palabra de Dios nos ilumina, es Dios que nos habla. Cuando uno hace la lección divina, cuando uno agarra la Biblia dice algo. ¿Qué me dice a mí ese algo? Y a partir de eso, ¿qué le digo yo a Dios? Y por si fuera poco, ¿qué hago con eso? ¿No? Entonces, eso es la lección divina. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿No? Y por otro lado, cuando uno está en la dinámica de escuchar la palabra de Dios, empieza a encontrarlo a Dios en la vida. Son sorpresas, son las experiencias contemplativas que no es una aparición, sino es descubrir el bien en una mirada, en una acción, en el pobre, en el necesitado, en el rico que da también, porque los ricos no son malos por ser ricos. Es decir, Dios nos da muchas cosas, entonces, oportunidades para descubrirlo. Ahora, nunca se impone. Es decir, esto es la metodología del Espíritu. Dios es muy respetuoso y muy humilde, no actúa fantásticamente, aunque tenemos imágenes de la Biblia donde el Señor se manifiesta en forma tremenda, ¿no? Pero como decía un cura amigo, decía, ¿no? Mira, los malos no son tantos, son pocos, pero hacen mucho ruido. Claro, es verdad. ¿No? Entonces a uno eso le da una mirada esperanzadora de que hay mucha gente buena que tiene la semilla de Dios en su corazón y que hay que saber hacerla germinar. Y lo que decía más al principio, ¿no? Es decir, confirmarse en la fe y en el bien, porque esa inclusive es la historia de la filosofía. La historia de la filosofía es la verdad o el escepticismo, sin entrar en lo religioso. Y de algún modo lo religioso es lo mismo. Creer o no creer, ¿no? Que es un misterio, porque es un don de Dios, Dios le da a uno el don de creer, y por otro lado uno, en la medida que lo recibe, lo desarrolla, y después se va sorprendiendo que Dios va actuando. Y después, cuando empieza a sacar cuenta de lo que pasó para atrás, dice, yo lo hice, no lo podía haber hecho mejor. Es decir, si Dios actuó en tu vida, de algún modo vos lo irradiás sin darte cuenta, ¿no? Esto de cuando Dios nos ve caminar en el bien, esto de recibir la abundancia, ¿no? Vamos recibiendo abundancia y nos damos cuenta que este es el camino, que vamos bien por este camino, ¿no? Claro, y es la confirmación en la fe, en el bien, en el amor, ¿no? Claro. En la bondad, es decir, uno muchas veces, como dicen, si sos bueno, sos boleta, es decir, tenés que ser piola, porque si no te va a ir mal. Y no es tan así. No. Porque si uno es de buena madera y se quiere hacer el malo, le va a ir mal, le va a ir peor. Seguro. Porque no sabe ni serlo. Entonces, una de las fortalezas que hacemos unos a otros, por eso insisto tanto en la necesidad del otro. Solos no podemos, estamos llamados a ser salvados en racimo, entre todos,
nadie es más héroe que otro. Yo no estoy acá porque soy mejor que nadie, sino porque afuera a lo mejor sería peor, qué sé yo, no sé. Si yo estoy acá porque Dios me quiso acá y porque calcé en esto. Es un misterio cada vocación, no es solamente un heroísmo o alguien que es superior a nadie, ¿no? Lo que sí, encontrar la verdadera vocación es lo que nos hace felices. Sí. Eso no hay duda de eso, ¿no? Porque si estamos en el lugar equivocado, estamos molestos, estamos incómodos. Pero si encontramos el lugar adecuado, vos decías, el campo me calzó. Es ese tu lugar, quizá, ¿no? Sí, También pero por parte. otro lado, la comunidad necesitaba eso de mí. Claro. Entonces, como que me permite desarrollar a mí y yo estoy contento en eso que hago. Claro. Sirvo a la comunidad de ese modo y no sé cuánto tiempo voy a estar. Es decir, el hermano que estaba antes de mí me pasó todo y él había puesto todo su amor en eso y así es una cadena. Claro. Ahí Es sí, poner el que se apega, el que se apega, tarde o temprano, Claro. así se van purificando los corazones, ¿no? También tenés otro rol dentro de lo que es el monasterio, que es la música, ¿no? Quien viene al templo. Ah, sí, sí. ¿Cómo nace el tema de la música? ¿Lo traías? Y bueno, esas son cosas de las madres. De las madres. Y de los abuelos. Mi abuelo era un gran promotor de la cultura cuando yo era muy niño. Y bueno, en nuestro pueblo se generó una vanguardia de estudios sobre la música y estudié desde los 6 como hasta los 16, pero con los mejores profesores de la Escuela Superior de Música de Mendoza. Estaban haciendo una filial de la Escuela Superior de Música. Bueno, ahí estuve yo, era un conejillo de India. Después me fui a estudiar, después en un momento de la vida uno se pone más metálico y dice, no, yo del arte no voy a vivir. Entonces me fui a estudiar ingeniería, que es algo muy absorbente, y me olvidé de la música. Después vine al monasterio y digo, bueno, para algo estudié música, qué sé yo. Y resulta que acá estoy un poco a cargo del canto y esas cosas. ¿Y lo que por otro lado es otro disfrutás? aspecto ¿Te artístico gusta? que a uno lo complementa, lo enriquece, ¿no? Hay que entender que en general la mayoría de los que venimos a ser monjes somos bastante tímidos. Y bueno, uno se va del mundo, ¿no? Y no le gusta lo muy popular, donde hay mucho muchamiento de gente. Y resulta que después termina estando ahí en el escenario. Y bueno, uno se da cuenta que es lo que Dios le está pidiendo para la alabanza y para que otros también se puedan elevar su corazón, ¿no? Entonces ahí uno le ve una razón por qué estoy acá. Pero muchos de nosotros están temblando cuando van a leer después de 30 años de monje. Y bueno, ¿cómo se explica? Y bueno, es parte de su personalidad. Y porque sí, es así, ¿no? Uno cuando viene al monasterio se encuentra una paz muy grande en el canto de los monjes. La oración de ustedes está basada en el canto. Pero son todos medio sordos los que vienen. Porque en la iglesia además están los ángeles y ellos corrigen todos nuestros errores. Entonces, el que está dentro del coro lo padece porque nosotros y la afino y padece los desafines, los hermanos que han perdido un poco el oído, claro. El entusiasmo de lo que tienen entusiasmo pero no tienen aptitud, claro. Pero todo eso hace una amalgama que afuera se escucha bien. Se escucha bien, realmente. Que nosotros mismos no lo podemos explicar. Ustedes, creo que una de las cosas más difíciles que tienen que llevar adelante es la convivencia, precisamente, ¿no? ¿De qué manera, pero a su vez se los ve con tanto amor hacia los hermanos más grandes, ¿no? Uno puede ver con qué amor lo suben a Pablo a los escalones, lo ayudan, ¿no? Siempre están como dispuestos. ¿Esto hace que la comunidad tenga, digamos, un núcleo central que es la convivencia entre ustedes, este fortalecimiento? En la historia de los monjes en general, el anciano es lo más importante, porque es el que maduró la experiencia espiritual, está de vuelta. Es un tema bastante contracultural.
donde hoy el anciano es marginado. Especialmente en Occidente, ¿no? Sí, es marginado y por otro lado abandonado. Entonces es como es constitutivo. Si no hay un anciano, el entusiasmo juvenil no alcanza y está predispuesto a que la balanza se desequilibre. Por otro lado, San Benito dice, escuchen al joven que muchas veces tiene la razón. San Benito lo dice. Entonces es una mezcla, ¿no? Claro. Nosotros somos todos tremendamente distintos, de distintos lugares, de distintas edades, y al final no nos elegimos entre nosotros. Es decir, es un tema bastante fuerte. Cuando uno se enamora de alguien para formar una pareja, un matrimonio, uno de algún modo elige a una persona y mutuamente, ¿no? Si la cosa está sana y va bien, ¿no? En nuestro caso no, a mí me llamó Dios y me encontré con todos estos otros y después tengo que empezar a entender con quién estoy rodeado y abrirme al misterio de cada uno, a la sensibilidad de cada uno, a los defectos, a las gracias, a las cosas, inclusive a los pecados, que también los tenemos. Que uno realmente tenemos tendencias, por algo estamos, es decir, por eso digo, no somos más perfectos que nadie, sino simplemente somos unos cristianos que han sido llamados a este tipo de vida, ¿no? Rubén, para finalizar, ¿cómo recibieron esta noticia de Francisco, este hombre argentino de mucha fe, que a través de ser cardenal ha marcado muchas cosas al pueblo, ¿no? Y que ahora lo tenemos allí dirigiendo a la Iglesia Católica? Bueno, evidentemente estamos impactados como todos, quizás más por nuestra sensibilidad. También, inclusive nuestro obispo también es jesuita, es decir, hay un aspecto de que sean religiosos que a nosotros nos hace más cercano al estilo de vida comunitaria. Ustedes saben que nuestro propio obispo atiende a sus curas ancianos, es decir, sí. Eso lo da mucho la vida religiosa. En general, la vida de los párrocos es distinta. No digo que es mejor ni peor, sino que es distinta. Para nosotros, primero que es una persona referencial, pero fundamentalmente desde la humildad y de la sabiduría. Y personalmente yo estoy encantado, pero en general siento que eso todos los hermanos están así. Más allá de que sea argentino, como cuando tuve la gracia de estar en Roma cuando fue elegido Benedicto XVI, y lo importante para el cristiano es realmente recibir como don de Dios a una nueva persona que pasa a ser su líder, más allá de mis pareceres, mis opiniones, que a veces son rudimentarias, porque uno no sabe por qué Dios actuó en esa persona y de tal modo. También hay que rescatar que la renuncia, a mi modo de ver, del Papa Ratzinger fue enorme en su humildad y en su sabiduría de conocer sus límites, ¿no? Y por último, ahora sí por último, ya te lo dije anteriormente, pero digo, ¿de qué manera nosotros los que estamos afuera, los católicos que vivimos en la cotidianidad del mundo, quizá no con esta paz y este silencio donde uno se puede encontrar más fácil, no sé si más fácilmente, pero puede tener más espacio para Dios, porque ustedes tienen su día fragmentado donde oran permanentemente, sí, ¿no? Por ahí uno en la cotidianidad del mundo no lo puede hacer, o sí lo puede hacer, no lo tiene como hábito. Digo, ¿cuál sería, no el mensaje, porque sé que no lo vas a querer dar, pero sí cómo podemos llevar esto a la vida cotidiana? Vos nombraste mucho el bien en esto, en esta vida, en la búsqueda del bien, ¿no? Sí. Una de las cosas de la vida contemporánea difíciles es darse un tiempo para Dios. Y hay que dárselo, como decía nuestro padre obispo, Esteban Miguel, ¿no? Horas concretas de oración, si no, no es oración. Es decir, hay que ponerse,
dar el espacio al Señor, ¿no? Eso, ¿no? Es decir, en algún aspecto es concreto, pero la oración es árida. Y eso es lo que a veces nos hace distraer y huir, ¿no? Pero hay que como replantear las prioridades y si uno tiene un llamado más o menos a la fe, cultivarla, es decir, y pedir auxilio cuando no podemos, porque también ese es otro tema, ¿no? Nos creemos todos poderosos y vamos a resolver nosotros, y minga, como dicen, ¿no? Es decir, no, solo no podemos. Entonces cuando uno tiene que pedir auxilio, pida auxilio. Dios te lo va a poner. Y si no te pone una persona, Él mismo de algún modo te tira la soga, ¿no? Pero, y paciencia, porque es otro tema, ¿no? Somos lentos en la vida espiritual. Y el Espíritu Santo no va más rápido porque no lo alcanzamos, entonces nos espera. Somos lentos. Nuestro desarrollo es lento, nuestros procesos humanos son lentos. Y no hay que asustarse, ¿no? De esto de que uno no alcance la espiritualidad de inmediato, como vos decías. Tenemos tiempo y de a poco ir fortaleciéndonos. Claro, pero tomar conciencia, no huir hacia las cosas que nos hacen mal. Que las hay y que las sabemos, ¿eh? Ojo, nosotros sabemos cuando algo nos hace mal y a veces estamos como compulsivamente hacia ello. Y bueno, ahí pedir auxilio si yo no puedo. Pedir auxilio a las personas o a los medios que Dios que están, ¿no? Estar atento. Estar atento, sí. Sí. Bueno, Rubén, se nos fue el tiempo, pero te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Que te hayas predispuesto a esta entrevista y realmente seguramente que así lo va a recibir la comunidad, porque siempre ustedes ven la cantidad de gente que viene, cada vez es más la que se acerca a buscar estos lugares donde tanta paz transmiten y bueno, somos tan bien recibidos por ustedes. Bueno, muchas gracias.